Con todo lo que vimos la semana pasada sobre la revolución industrial, pudimos concluir que los cambios fueron muchos. Entre los más importantes están los cambios en la economía, es decir, en la manera en que se producen y se venden las cosas. Te digo que estos cambios fueron muy importantes, porque aún los vivimos hoy en día. Hoy te voy a explicar un poco cómo es que funciona todo este asunto. Va a ser rico entender el entorno en el que estamos. Hablemos de esto. El mercantilismo. Palabrejas. Es una teoría. Según esta teoría económica, el poder de un país dependía de esto, de su riqueza. Pues con riqueza se podía tener un buen ejército y se podían, comprar cosas necesarias. Por este motivo, cada país buscaba ser rico y cada vez más y más y más rico. Y las naciones entonces, ¿qué pasaba? Competían entre ellas para ver quién se quedaba con más de esto. Algo así como de lo que hablamos en la colonización. ¿Te acuerdas? Una manera de enriquecerse era tener mucho ¿qué? Mucho oro o tener mucha plata. La otra manera era tener una balanza comercial favorable, es decir, exportar lo más posible e importar lo menos posible. Lo ideal era llegar a ser un país autosuficiente, un país que no tuviera que depender de otros para el desarrollo de su economía y la generación de su riqueza. Pongámoslo claro, los países quieren ser ricos. Para ser rico hay que producir lo que uno consume y no depender de que nadie se lo venda. En Colombia, por ejemplo, consumimos mucho de esto, ¿cierto? Consumimos mucho arroz, ¿verdad? Bueno, pues el ideal sería que nosotros, los colombianos, produjéramos nuestro propio arroz, el que nos comemos, y que no tuviéramos que comprárselo a nadie de afuera. Si plantas tu propio plátano, no tienes que comprarlo en la tienda, algo así. Esto, el mercantilismo, es el antecesor de otro sistema económico que se llama así, capitalismo. El capitalismo es el sistema que todavía tenemos hoy en día. Aunque el capitalismo existía desde la época medieval, con esta famosa revolución industrial tomó un nuevo rumbo. Ahora sería un capitalismo de este tipo, un capitalismo industrial. Ya sabes cómo cambió todo a partir de las máquinas y las fábricas. Entonces empezó a verse el lado oscuro de este sistema. El capitalismo industrial desarrolló una práctica, una manera de hacer las cosas, conocida en francés como laissez-faire, que significa, en español, dejar hacer. Dejar hacer significaba, para la economía, que el Estado no se metiera en nada del comercio, que no tuviera intervención en cómo se manejaban las empresas y la industria. Mejor dicho, el dueño de una empresa podía hacer lo que quisiera para sacar ganancia. Lo que quisiera era pagar lo que le daba la gana, poner los horarios que quisiera y demás, sin que nadie le dijera nada. Pero claro, quedaban los trabajadores completamente desprotegidos, sin leyes que les dijeran bajo qué condiciones había que trabajar. Esta política, esta de la que estamos hablando, el laissez-faire o el dejar hacer, apoyaba el mercado libre, sin trabas de ninguna índole. Cada cual vería cómo salía adelante sin que el gobierno pudiera decir nada. La economía capitalista, basada en esta idea del laissez-faire, fue un producto de los filósofos de la Ilustración, un movimiento que buscaba dar explicaciones basadas en la razón a cualquier hecho que sucediera, pues creía firmemente en la capacidad del hombre para solucionar todos los problemas que pudieran surgir. No era necesario recurrir a un ser divino para resolver cosas. Bueno, pero esto de la Ilustración te lo cuento después. Sigamos con la economía basada en el laissez-faire. La economía basada en el laissez-faire se manejaba a sí misma. Se trataba de crear riqueza personal y esto a su vez enriquecería al país. O sea, si yo soy rico, mi país es rico. No estaban de acuerdo con colocar impuestos a la mercancía importada y pensaban que si el gobierno intervenía en el proceso natural de la economía,
Lo único que lograría sería impedir la producción de riqueza. No había que molestar con ideas como salario mínimo, pues esto reducía las ganancias del empresario y disminuía la riqueza del país. Suena duro, ¿no? ¿Te imaginas vivir en un mundo donde ninguna ley protege a nadie? ¿En un mundo donde cada empresa decide sola? Bueno, pues esta era la idea. Ahora, en el próximo video, vamos a hablar de los señores que se inventaron todo este cuento y además veremos sus consecuencias.